Bien, repasamos el tema 7, que ya todo eso es lo que yo les di en la introducción y ya yo les he explicado. Simplemente lo voy a leer rapidito, ¿verdad? Tema 7, Jesús nos salva por medio del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Morir en la cruz. Pila, pónganse pilas. Cuando alguien nos pide que hagamos algo, nos hace un encargo, si queremos a esa persona, se nos hace muy fácil cumplir con él. Pero aún así hay cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer y en muchas ocasiones no las hacemos porque nos gana nuestro egoísmo y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Con Cristo no sucedió así. Él estuvo dispuesto a todo por amor a nosotros. Jesús, cuando se hizo hombre, tenía una gran misión y siempre estaba dispuesto a cumplirla porque nos ama mucho. Su amor era más grande que todas las dificultades. Esta misión era salvarnos del pecado y hacernos posible la amistad con Dios. Eso se lo he repetido hasta el cansancio, ¿verdad? La misión de Jesús, Jesús nació para morir por nuestros pecados y para ofrecerle ese sacrificio a Dios Padre. Él es nuestro Salvador. Para poderla cumplir, Jesús nace en Belén de Judá, en una cueva. Aún en su nacimiento nos da una lección de humildad. Fíjense que él, siendo Dios, pudo haber nacido en el mejor palacio de la bolita del mundo. ¿Y dónde nació? En una cueva donde guardaban animales. O sea, nació, digamos, en lo más pobre, siendo el rey del universo. Entonces, ¿qué es eso? Nos dio una lección de humildad. Si yo, que soy Dios, soy el rey del universo, nací en lo más pobre que hay, o sea, ustedes que son simples mortales, o sea, nosotros no tenemos que vanagloriarnos de ninguna riqueza y de nada, no esperar más de lo que Dios nos da. Durante muchos años vive en Nazaret con José y María, aprendiendo todo lo que ellos le enseñaban. Esta época de la vida de Jesús la llamamos la vida oculta. Oculta, ¿por qué? Porque no se sabe. O sea, antes de los 30 años no había nadie que estuviera escribiendo lo que Jesús hacía. Jesús simplemente vivía en la casa con la Virgen y con San José. Se supone que ayudaba a San José, ¿verdad? Porque él aprendió el oficio de ser carpintero, de ser ayudante, o sea, no solamente el carpintero trabajaba con madera, se dice que también eran tipos como albañiles, constructores, o sea, hacían muchas cosas. Entonces Jesús también aprendió esos oficios de su padre José. Al cumplir alrededor de 30 años, deja Nazaret y comienza su vida pública. Ahí sí sale de su casa y es cuando Juan el Bautista lo bautiza y empieza a hablar de Dios, que es lo que se llama la predicación del reino por todas partes. Empieza a llamar a los discípulos, ¿verdad? Y ahí es cuando Jesús todo el tiempo está, digamos, en la calle, caminando, convirtiendo gente, sanando enfermos, hablando con todo el mundo. Por eso se llama la vida pública, porque todo lo que Jesús hacía, todo el mundo lo veía. Antes de los 30 años, cuando vivía en Nazaret con su mamá y San José, la gente, como no lo conocían, no sabía que él era el Hijo de Dios ni nada, o sea, como que no era famoso, para hablarlo en lenguaje actual. Como no era famoso, nadie sabía lo que hacía, nadie estaba pendiente de él. Cuando empezó a recorrer toda Galilea y iba a Jerusalén, a todas partes, se empezó a volver famoso, ya todo el mundo lo conocía y todo el mundo estaba pendiente de lo que hacía. Entonces se volvió un personaje público, por eso se le llama su vida pública. Para ella, o sea, para esa misión, ¿verdad?, que Jesús viene a hacer y para que lo acompañaran en su misión y en su vida pública, escoge a 12 de sus discípulos para que sean sus apóstoles y empieza su predicación, donde nos enseña lo que tenemos que hacer para lograr la salvación. Fíjense que discípulos son muchos. Discípulo es todo el que sigue a alguien, pero los apóstoles son los más cercanos. O sea, son los que van a continuar su misión. Discípulos había muchísimos, pero apóstoles solo eran 12. Entonces, una cosa son los discípulos y otra son los apóstoles. Discípulos eran muchísimos. En el Evangelio hay un evangelio que habla de 72 discípulos, pero los apóstoles eran como los elegidos de Jesús, porque discípulo era todo el que quería seguir a Jesús. Y Jesús dejaba que todo el que lo quisiera seguir, lo quisiera. En cambio, a los apóstoles fue Jesús mismo el que los escogió. ¿Entienden la diferencia? Discípulo es todo el que quiere seguir a Jesús, pero los apóstoles son los que Jesús mismo escogió.
Y los escogió porque, o sea, en ellos Jesús iba a delegar el poder que Jesús tenía, lo iba a delegar a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque en la última cena, ¿qué hizo en la última cena con los apóstoles? Los ordenó. Recuerden que eso se los he dicho desde la primera clase. Jesús los ordenó como sacerdote, y más que sacerdote, ellos fueron los primeros obispos, porque ellos tenían la potestad de nombrar a otros sacerdotes y a otros obispos. Un sacerdote no puede ordenar a otra persona, a otro hombre, sacerdote. Solamente lo pueden hacer los obispos. Entonces, por eso Jesús, cuando ordena de sacerdotes a sus apóstoles, no solamente los ordena de sacerdotes, también los ordena como obispos, porque les da el poder de que ellos puedan seguir ordenando más gente. Fíjense que ya cuando al pasar del tiempo, ellos a todos los hombres que veían que eran sabios y que eran prudentes y que eran leales a Dios, también los iban ordenando. Entonces, para eso Jesús les dejó, o sea, los dejó ordenados como obispos, para que ellos pudieran seguir ordenando a otros hombres y la iglesia se fuera extendiendo, porque en todas las comunidades que ellos iban visitando, tenían que dejar algún presbítero o sacerdote para que la fe se siguiera extendiendo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre ser discípulo, o sea, simplemente seguidor, o ser apóstol. El discípulo es seguidor. El apóstol es elegido por el mismo Jesús. ¿Sí entienden esa diferencia? Ok. Entonces, ellos los elige para que sean sus apóstoles. Empieza su predicación donde nos enseña lo que tenemos que hacer para lograr la salvación. Fíjense que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida de fe es para poder lograr nuestra salvación, es decir, para poder ir al cielo. Tienen que tener claro de que todo lo que vamos a hacer en esta vida tiene que ser para ir al cielo, o sea, para ganarnos la salvación. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús predicó, luego los apóstoles, los presbíteros, sacerdotes, obispos, los discípulos, todo lo que hicieron, todo lo que enseñaron, todo lo que predicaron es para que todos nosotros nos ganemos el cielo, para que nos convirtamos. Convertir quiere decir dejar el pecado y abrazar la vida de santidad, una vida de perfección, una vida de virtudes, dejar los vicios y acoger y practicar las virtudes. Todo eso con la finalidad simple y exclusiva de ir al cielo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en esta vida es para ganarnos el cielo. Todo esto que estamos haciendo aquí hoy, ustedes preparándose para hacer su comunión, yo dando la catequesis, también estoy, como les dije en otro día, estoy haciéndome una casita ahí arriba para cuando yo vaya a tener ya algo en el cielo. O sea, todo lo que hacemos en esta vida debe ir dirigido a ganarnos el cielo. Por eso siempre tenemos que hacer el bien y no pecar, porque si estamos cometiendo pecado, ¿qué estamos ganando? ¿El cielo, el infierno o el purgatorio? Depende de los pecados. Depende, ¿verdad? Claro, pero ¿va a ser el cielo? No, va a ser o el infierno o el purgatorio en el mejor de los casos. Si yo estoy aquí cometiendo pecados, lo que estoy es ganando el infierno. Entonces tenemos que tratar de hacer los menos pecados posibles, ser lo mejor posible para siempre estar tratando de ganarnos el cielo. Salvarnos del pecado y devolvernos la vida de amistad con Dios significó para Jesús morir en la cruz. Esta muerte era de las más crueles, pero era necesario que Jesús muriese de esta forma para que nos diéramos cuenta de la gravedad del pecado. Eso se los he explicado, que la muerte de Jesús tuvo que ser tan violenta porque los pecados de la humanidad son demasiado graves. Y cualquier muerte es como, imagínense que yo voy a ir a una tienda a comprar unos zapatos y los zapatos cuestan $30. Si yo voy con $20, ¿los puedo comprar? No, necesito pagar $30. Bueno, Jesús era como si Jesús nos va a comprar la salvación a nosotros, porque eso es lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Estaba comprando nuestra salvación. Pero si Jesús no hubiese sufrido mucho, era como si nada más tuviera $30 y 20 y necesitaba tener 30. Por eso Jesús tuvo que sufrir tanto. ¿Sí entienden el ejemplo? O sea, mientras Jesús más sufría, era como si estaba teniendo más dólares para poder comprar nuestra salvación. Sufrir muy poquito era
tener pocos dólares y no le iba a alcanzar. ¿Sí entienden? Porque, o sea, nuestros pecados eran tan graves que valían mucho, no dólares, sino el sufrimiento de Jesús. Entonces, por eso Jesús tuvo que morir de una manera tan horrible y tan cruel y sufrir tanto, porque nuestros pecados eran muy caros y los pecados de toda la humanidad. Imagínense tener que pagar por los pecados desde el principio del mundo hasta que se termine. Eso es muy caro, por eso Jesús tuvo que sufrir tanto. Al tercer día resucitó como lo había anunciado a sus discípulos. Con la resurrección, Cristo vuelve a la vida, vence a la muerte y al pecado. Cuando llegó el momento, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Hoy estamos celebrando esto. ¿Qué estamos celebrando hoy? Que Jesús... No, Pentecostés no es hoy, es la semana que viene. Es lo que... No, les dije, no me acordaba, puede ser la semana que viene, algo así les dije, pero no les dije exactamente que era hoy. Los 50 días. Fíjense lo que acabo de leer. Cuando llegó el momento, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué estamos celebrando hoy? No, que Jesús subió al cielo, dice, sube al cielo. Hoy es el día de la ascensión. Jesús asciende. Una ascensión es que algo sube. La ascensión de Jesús es que Jesús subió al cielo. Eso es lo que estamos celebrando hoy. ¿Vos viniste a misa? Yo vine hoy, pero llegué un poco tarde. Pero no te enteraste en ningún momento que estamos celebrando la subida de Jesús al cielo. El canto de comunión hablaba de eso. Jesús sube al cielo y la siguiente semana, ahí sí es Pentecostés, porque Jesús sube y después es que baja el Espíritu Santo. Después que Jesús sube, envía al Espíritu Santo y ahí sí es Pentecostés. O sea, todavía no hemos llegado a los 50 días después de la resurrección. Entonces, se sienta a la derecha del Padre y desde allí nos ayuda en nuestro peregrinar por la vida para que podamos llegar al cielo. Esta misión que tenía que cumplir Cristo se la había encomendado Dios, su Padre Dios. Y Él en todos los momentos de su vida la cumplió. Es decir, obedeció a su Padre con mucho amor, a pesar de los muchos sufrimientos. Cristo sudó sangre, fue azotado e insultado. Le pusieron una corona de espinas. Fíjense todo lo que pasó, ¿verdad? Lo que estaba pagando. Recibió todo tipo de burlas. Fue condenado a muerte, obligado a cargar la cruz y por último es clavado en la cruz. Todo por amor a nosotros. También nosotros tenemos una misión en esta vida y la cumplimos cuando obedecemos y hacemos lo que Dios quiere, con amor, tal como lo hizo Jesús. A través de nuestras buenas obras hechas por amor, podemos ayudar a que otros logren su salvación. Esto que dice aquí es muy importante y no ha salido en ninguna otra clase y no se los he dicho. O sea, nosotros podemos ayudar a que nuestros familiares o amigos también se puedan convertir. ¿Qué es convertir? Les dije hace ratico, que uno deje el pecado, que uno se dé cuenta de que uno es un miserable, de que uno es un pecador, y entonces el darnos cuenta de que somos pecadores y que somos miserables y que Dios nos ama, eso nos hace querer dejar el pecado y eso es la conversión. Y cuando una persona logra la conversión, uno puede también hacer obras para que nuestra familia o quien nosotros queramos también se pueda convertir. Esas obras son sacrificios, oraciones, ofrecer misas, o sea, venir a misa, participar en la misa, rezar rosarios, hacer ayunos, o sea, dejar de comer, por ejemplo, dejar de desayunar, dejar de almorzar o solamente comer un poquito de fruta, comer pan. Recuerden que en los mandamientos de la iglesia están que tenemos que hacer ayunos cuando la iglesia lo manda, ayuno miércoles de ceniza y viernes santo. Nosotros los católicos debemos tener en cuenta esa palabra, ayuno, que no nos suene como una cosa extraña. Los católicos debemos estar familiarizados con hacer ayuno, dejar de comer alguna comida. Hay gente, la Virgen pide que hagamos ayuno de pan y agua. Eso significa que todo un día solamente vamos a comer pan y agua.
Los católicos tenemos que hacer eso para lograr el perdón de nuestros pecados, nuestra conversión y la conversión y el perdón de los pecados de los familiares o de los que nosotros queramos. Entonces, de esa manera estamos nosotros intercediendo por otras almas, por otros hombres, quien sea, los que nosotros queramos. Entonces, esas obras debemos hacerlas, sacrificarnos por nuestros familiares. Si tenemos un papá que es muy bebedor, que es un borracho o que es un mal padre, que es malo, nosotros como hijos tenemos el deber de sacrificarnos por su conversión para que cuando muera no vaya al infierno. Es nuestro deber, si ya conocemos todas estas cosas, ofrecer sacrificios por nuestros padres o por algún familiar que sabemos que está en pecado y que si se muere va a ir al infierno. Nosotros podemos salvar a nuestros familiares de ir al infierno. ¿Están entendiendo esto? Esto es muy importante. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. No irnos nosotros solos al cielo, sino querer llevar también a nuestros familiares y hablarle a nuestra familia también de Dios. Decirle a nuestras familias que existe el cielo, pero que también hay un infierno y que si no van a misa y que si nunca hacen obras buenas ni creen en Dios, se van a ir al infierno. Sin meter miedo, porque no es la cuestión de decir, hey, vos soy malo, te vas a ir al infierno. No, es hablar con amor. Decir, papi, fulano, primo, perencejo, mira que existe Dios, que Dios nos ama. Tenemos que hacer las obras de Dios, tenemos que amarlo para no ir al infierno. Ya eso es otra cosa. No decir, ve que vos soy un pecador y te vaya al infierno. O sea, tenemos que hablarle a las personas con amor, porque en vez de atraerlo, lo que podemos hacer es espantarlos, ¿verdad? Entonces, pero eso, ¿quién nos los da? El Espíritu Santo, que viene la semana que viene y que ustedes van a recibir en la comunión y lo van a terminar de confirmar, valga la redundancia, cuando ustedes hagan la confirmación. Ok, tema 8, la última cena, la institución de la Eucaristía. Me voy a saltar la primera parte, voy a entrar directo en las letras negritas donde dice, el jueves santo, recuerden, jueves santo, recordamos la cena en que Jesús se reunió con sus apóstoles para celebrar la Pascua, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Al finalizar la cena, Jesús tomó un pan y un cáliz con vino, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Después les dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. En ese momento queda instituido el sacramento de la Eucaristía. Esta es la primera misa que se celebró. Ahora son los sacerdotes y obispos los que consagran el pan y el vino y celebran la misa. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento por excelencia, porque bajo las especies de pan y vino se encuentra la presencia real de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Es el sacramento del amor de Cristo, ya que Él quiso quedarse de manera permanente con nosotros. Instituye el sacramento y se queda con nosotros en el sagrario y quiere que lo visitemos cada vez que podamos. En estas visitas a Jesús, o sea, cuando ahora tienen que cerrar la iglesia porque saben que hay muchos ladrones, borrachos que se meten, se llevan cosas, entonces la iglesia hay que cerrarla, pero en el momento en que la iglesia esté abierta o antes de venir a la misa, visitar a Jesús allá en el sagrario. Saben que siempre les he dicho que Jesús está presente ahí en el sagrario, ¿verdad? Ahí está Jesús guardado. Y debemos poder visitarlo en algún momento, estar ahí en silencio, hablando con Jesús, acompañándolo. En estas visitas a Jesús debemos de decirle lo mucho que lo amamos, agradecerle todo lo que nos ha dado, adorarle por ser nuestro Dios y Salvador y pedirle por los demás y por nuestras necesidades. En la última cena, Jesús nos deja un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Si hacemos esto, estamos cumpliendo con el deseo de Jesús y así somos sus amigos. Los elementos de este sacramento son, o sea, para que se pueda dar el sacramento de la Eucaristía, o sea, para que ese pan y vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, tiene que haber unos requisitos. ¿Cuáles son? Tiene que haber materia, o sea, materia es lo que tocamos, ¿verdad? ¿Qué es esa materia?
el pan y el vino. Si hay una arepa y vino, ¿puede haber consagración? No. Si hay pan, o sea, hostias, pero en vez de haber vino hay sangría, ¿puede haber consagración? No, porque no dice vino o cualquier bebida. No, vino. Si hay hostias, o sea, pan, pero hay Coca-Cola sin gas, ¿puede haber consagración? No. Si hay vino, pero hay una torta hecha sin azúcar, ¿puede haber consagración? No. O sea, está claro. Solamente pan, solamente vino, más nada. Si a algún sacerdote se le ocurre inventar, ay, es que no hay pan, entonces vamos a hacer unas arepitas y las aplastamos bastante para que aparezcan hostias, eso no es consagración, no hay consagración. Así sea un sacerdote que lo haga, no hay consagración, no hay. Y miren lo que les estoy diciendo, así sea un sacerdote, porque se ha visto casos de sacerdotes que han hecho cosas parecidas, porque en la iglesia ha pasado que hay algunos sacerdotes que no están bien formados, que por X, Y o lo que sea, hacen cosas que no están en la norma. Y nosotros como fieles debemos saber cuando un sacerdote hace algo que no es el deber ser, y uno tiene que saberlo. Ah, este sacerdote está haciendo esto no debería ser así. Y saber que esa misa no fue misa, porque en vez de haber pan, era una especie de arepas. Y no es decir, hey, en plena misa, eso tal. No, uno se queda callado porque no hay que levantar escándalo, ¿verdad? Y el sacerdote no se le puede criticar. O aparte, cuando termina en ese caso, uno va y habla con él en privado. ¿Sí entienden? O sea, si algún momento, yo sé que no va a pasar, pero bueno, lo digo porque en el mundo han pasado cosas así. Entonces nosotros como fieles, quedarnos calladitos, pero sabemos que eso en realidad no fue una misa. Y sí podemos ir aparte en privado con el sacerdote y decirle algo, pues. Otro elemento que tiene que haber es la forma, es decir, las palabras que dice el sacerdote. El sacerdote tiene que decir, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz o este es mi carne. O sea, tiene que decir esas palabras que se decía aquí más arriba en el tema, dice, hagan esto en memoria mía, o sea, esas palabras las tiene que decir el sacerdote. Tomen y coman todos de él, porque si empieza a decir otras cosas raras, no hay consagración, no hay. O sea, el padre no puede cambiar ni una sola de esas palabras. Luego tiene que haber un ministro, o sea, el sacerdote que consagra. Miren, yo soy muy buena, ¿verdad? Yo soy casi santa, soy catequista, canto, yo sé todo lo que pasa en la misa. Y si un día no hay sacerdote, yo puedo ir y dar la misa y hacer la consagración. Por muy santa que yo crea que sea, ¿verdad? Por mucho que yo crea que sé y que me sé todo, no puedo. Solamente el sacerdote. Por supuesto, los obispos, porque se sobreentiende porque los obispos son ya sacerdotes también. Y tiene que haber el sujeto, es decir, quien recibe la comunión. Tiene que haber personas que comulguen. Entonces, para que una misa sea válida, tiene que haber materia, o sea, pan y vino. Tiene que haber la forma, que el padre diga las palabras correctas. Tiene que haber un ministro, es decir, un sacerdote. Y tiene que haber sujeto, o sea, personas que comulguen, aunque sea el mismo sacerdote que comulga, pero tiene que haber alguien que comulgue, ¿ok? Y los requisitos para recibir la primera comunión, eso tienen que aprendérselo. Estas dos cosas se las tienen que aprender. ¿Cuál es el primero? Los requisitos para recibir la primera comunión: estar bautizado, presentar fe de bautismo. Segundo, asistir a las clases de preparación, aprenderse las oraciones, los mandamientos y confesarse antes de acudir al sacramento, es decir, confesarse antes de ir a comulgar. O sea, el sacramento que dice aquí, confesarse antes de acudir al sacramento. ¿Cuál sacramento? La comunión, exactamente, o sea, el sacramento de la comunión, pero antes de ir a comulgar hay que confesarse, ¿ok? Entonces, esas dos cosas deben aprendérselas de memoria. Ok, lo dejamos hasta aquí para poder hacer el examen.